De nuevo parece que estoy repitiendo el vídeo del climatizador, pero es que es la verdad. Volví a dejarlo unos cuantos días donde lo dejé la última vez, ya que estuve ahí pues cerca de una semana más o menos instalando lo que es el módulo Gen en este coche, ya que esto no lo ha hecho nadie y no existe ningún tutorial ni nada por el estilo, porque es que incluso la gente de Ford dice que es imposible de instalar. Y antes de continuar con el vídeo, quería aclarar a mucha gente que me pregunta que dónde compro los recambios para mi coche y dónde puedo comprar recambios baratos. Pues bueno, os digo que la página de Autodoc tiene los recambios muy baratos, ya que lo último que he pedido ahí ha sido la bobina de encendido y la verdad que estaba bastante bien de precio para hacer de la marca Bosch, aunque finalmente no fue lo que me fallaba, ya que era un tapón de la admisión que se había caído, pero bueno, ya me ahorro cambiarla en un futuro y sé de que ahí no me va a dar ningún problema. Al igual que los discos de freno, que los compré ya hace bastante tiempo y a día de hoy están bastante bien, y son los Brembo Max Line, ni se han doblado, ni se han gastado todavía las pastillas, ni nada por el estilo, no están nada mal. Así que abajo en la descripción tenéis el enlace para ir directamente a Autodoc. Y bueno, continuamos con el vídeo, lo que estaba diciendo de instalar el Gen y demás, ya que esto va a cambiar unas cuantas cosas del coche que quizás a simple vista no se ven, pero bueno, quien lo esté haciendo todo esto sabe lo que está cambiando y lo que no. Como veis, los intermitentes de emergencia no me funcionaban y al parpadear con ellos me parpadeaba también la luz del ordenador de a bordo y la del reloj. Era una movida tela de rara, al igual que cuando encendía la luneta térmica trasera se encendía la luz de freno, la de en medio, o sea, la tercera luz de freno, y era algo súper raro que cuando pisaba el freno se apagaba. En fin, no pasa nada porque esto se va a arreglar todo cuando cambiemos el Gen, y también le voy a poner el amortiguador a la guantera, ya que hace bastante tiempo que le cambié la viga de hierro para poder tener el extra del amortiguador en la guantera y la luz del cenicero, que también la pinté para que no se oxidara y quedara pues todo mucho mejor. Quitamos la guantera, que son unos 3 tornillos lo que la sujetan por la parte de abajo, y ya saldrá. Y esto que tenemos aquí es el cierre centralizado, nada de módulo Gen, no hay que confundirlo, lo único que se ocupa eso es del cierre del coche, nada más. Y lo que voy a instalar es lo que tiene el Ford Focus Restyling, o sea, del 2002 al 2004, así que si tenéis ese modelo estáis de suerte, pero una suerte increíble, y los que no, pues la verdad es que tenéis que ver este vídeo y aventuraros a instalar todo esto porque, a ver, sinceramente no merece la pena instalarlo solo por los intermitentes de confort y poco más, porque todo lo demás que hice no merece la pena. Como he dicho, hay que seguir desarmando pues todo el coche y quitar incluso la radio de Ordin que ya puse hace un poco de tiempo, que cuando la quité se me volvió a astillar otra vez de nuevo el marco de la radio, que cada vez estoy más desilusionado por esto, pero bueno, no pasa nada, algún día lo arreglaré. Lo único que la pintura que compré se me va a terminar secando y tendré que comprar más, y también me gustaría arreglar todo el manojo de cables y terminar todo esto de una vez. Porque cada vez que miro la radio y veo el trozo astillado, digo, ostras tío, tengo que arreglarlo, pero es que nunca lo termino haciendo. Porque siempre estoy desarmando el coche e instalando unas cosas nuevas, y entonces tengo que quitar y poner, y normalmente las cosas de tanto desarmar empiezan a tener holgura, empiezan a romperse, pero da igual, porque para eso está el desguace, ¿no? Porque si algo se rompe, me lo traigo y ya está. Aunque me gustaría insonorizar en un futuro el coche por completo, por debajo de la moqueta, por dentro de las puertas, el techo, el portón del maletero, y mil y un cosas que tengo pensadas aún en hacerle a este coche, que son muchísimas, ya os lo digo yo. Y si queréis instalar el módulo Gen en el Focus vuestro, ya que el mío es un Pre y no lo tiene, no hace falta que desarméis el salpicadero entero ni desarméis pues medio coche como hago yo. Lo que pasa es que a mí me gusta pasar todos los cables junto al cableado original, encintarlo todo junto, y que tú veas el coche y no veas ninguna instalación que no venga de serie, ya que no me gusta dejar los cables sueltos por dentro del salpicadero y todo eso. Bueno, aquí me asusté cuando le di al claxon del coche, ya que lo que iba a hacer ahora era quitar los airbags, y para ello hay que desconectar los bornes de la batería. Con que quitemos el positivo es suficiente, pero yo quito los dos por si acaso, vaya que se suelte el borne, haga contacto mientras estoy quitando el airbag, y buah, eso sería ahí la de Dios, y bueno, no quiero saber qué pasaría. Así que para quitar el airbag del conductor, detrás tiene dos tornillos del 5,5 que podemos quitar con la carraca siempre que giremos un poco el volante, ya que no nos va a dejar con los plásticos que van a la columna de dirección. Y luego ya solo es tirar hacia detrás, que lo mejor es darle un golpe seco con las dos manos para no señalar el airbag como he hecho. Aunque yo este airbag lo voy a cambiar por el del restyling, ya que tiene el simbolito de forma grande y este más pequeño, es lo único que cambia. Y ahora vamos a quitar el volante de la columna de dirección. Como veis, yo ya tenía esto de aquí atrás marcado para ver que estaba todo derecho correctamente, y para quitar el volante lo mejor es sujetarlo con una mano y con la otra aflojar el tornillo, ya que no queremos forzar el bloqueo de la dirección, y luego pues tirar el volante hacia detrás y ya saldrá todo fácilmente. Esto de aquí es el anillo del airbag, y hay que tener cuidado de no darle ninguna vuelta tal y como venía de serie el coche, así que lo mejor es encintarlo y también dejarlo marcado para ver cómo lo teníamos anteriormente puesto, porque dentro tiene como un flex con los cables del airbag y demás, y como lo forcemos pues se van a romper y no queremos eso.
También quitaremos el guarnecido este que lleva 2 grapas, que está en el lado del copiloto, abajo en los pies, que esto sí me he dado cuenta de que quizás de un Focus a otro pues varían en el lugar donde tienen las grapas, bueno, en mi caso pues solo tiene 2. Ojo aquí, que estaba escuchando algo mientras estaba grabando en el coche, dije, ¿qué es eso que se está moviendo ahí? Y al principio yo creí que eran ratas, pero luego me acerqué y dije, esto no pueden ser ratas porque va muy despacito y bueno, la sorpresa que tuve cuando vino un amigo a visitarme. Pues era un erizo, el amigo que vino a visitarme y bueno, fijaos la cantidad de púas que tenía y dije, ostras chaval, lo que hay por aquí, nunca en mi vida lo había visto por aquí rondando por mi casa y estaba hecho ahí una bolita y dije, bueno, pues lo voy a dejar ahí tranquilito, no lo voy a molestar y voy a seguir a lo mío. Así que seguí quitando las grapas que sujetaban los cables al salpicadero, al igual que los conectores de las luces de la guantera, ya que la última vez que saqué el salpicadero me cargué una y esta vez eran 2, así que no quería romper ninguna. Ya que antes de sacar el salpicadero lo mejor es revisarlo todo, vaya que nos dejemos algo puesto y cuando tiremos lo podamos romper, ya que el erizo emprendió su camino y me volvió a dejar solito. Así que ahora lo que iba a hacer era quitar el airbag del copiloto, que bueno, yo lo puedo quitar haciendo un poco de palanca por detrás, ya que está cogido con unas grapas de presión, a diferencia del restyling que tiene unas 3 tuercas debajo de todo esto y están en un sitio malísimo. Y como tenía roto el conector del airbag, también me traje uno de desguace para cambiarlo y que quedara todo pues correctamente como debería de ser. Y como ya no había peligro de ningún airbag, lo que hice fue volver a colocar los bones a la batería para poder tener dentro algo más de luz. Y ya lo que estaba haciendo era quitar todos los tornillos que sujetaban al salpicadero, que también habían otros 2 tornillos detrás de los plásticos estos, otro tornillo que lo sujetaba a la viga de hierro y esta parte de aquí que era como un anclaje. Y ya solo quedaba desconectar el sensor solar y también quitar el mando del volante que controla el volumen de la radio y todo eso, que por cierto me gustaría ponerlo a la radio actual y bueno, ya veré cómo lo averiguo y todo eso. Quitar el conector que tenía y ya podemos sacar el salpicadero del coche cuando hayamos quitado las 3 grapas que lo sujetan por la parte trasera, que son grapas de presión que salen fácilmente tirando hacia arriba, que yo ya las tenía medio sueltas porque cuando puse el climatizador pues no me acordé de ponerlas y es que estaban en un sitio muy pero que muy malo. Y siempre que quiero instalar algo que sea bastante difícil, lo mejor es sacar el salpicadero para tener todas las piezas a la vista y tener mucho mejor acceso a todo. Y en la parte trasera de la caja de los fusibles, esto negro de aquí, esta cajita, era el módulo temporizador que también forma parte del módulo GEN. Fijaos, cuando cierro el coche, cierran ambas puertas y se encienden los intermitentes como que ha cerrado. Pero al abrir, abre solo una puerta. Tengo que darle 2 veces para que abran ambas puertas. Es algo que no me gustaba para nada. Al cerrar estaba bien, pero al abrir, que solo abriera una y luego la otra, era algo que no me gustaba. Aparte de que tampoco me gustaba que no encendieran ni los intermitentes, ya que eso ha sido una de las razones que me haya animado a poner el módulo GEN. Bueno, aquí tenemos en el módulo temporizador el zumbido cuando cambiamos, por ejemplo, con el ordenador de a bordo, cuando nos dejamos las luces encendidas y todo eso. Bueno, como he dicho antes al principio del vídeo, el botón de los intermitentes de emergencia se quedaba pillado, incluso ni funcionaba. Fijaos que con esto sí funcionan los intermitentes, pero luego al quitar esto no funcionan. ¿Por qué? Pues porque directamente el módulo de los intermitentes, o sea, el relé va en esa parte de ahí. Eso no lo lleva el restyling, o sea, lo lleva todo en el módulo GEM. Al igual que el módulo temporizador controla la parte de cuando abrimos las puertas, que se enciende las luces y todo lo demás. Y como he dicho, lo que más me gustaba del módulo GEN era que cuando abrías el coche se encendían los intermitentes y al cerrar que parpadease 2 veces. Era lo que más me gustaba de todo. Aparte de que tienes el intermitente de confort que cuando le das un clic parpadea 3 veces más. Y esto de aquí es el famoso módulo GEN del cual hemos hablado durante este vídeo y en algunos que otros vídeos. Y como veis ya tenía numerados cómo iban los conectores C101, C102 para no confundirme cuando vaya a hacer el cableado y lo demás. Esto de aquí es el mando de los intermitentes de emergencia que cambia totalmente, ya que este solo lleva 3 cables y solo controla eso, que cuando le das al botón pues que salte los intermitentes de emergencia. También cambia la parte esta de plástico donde va sujeta la centralita y bueno, yo llevaba cierre centralizado y cambiaba todo. Así que tuve que traérmela también de desguace para poder poner ahí el módulo GEN y que esté bien sujeto. Y lo que más me extraña es que la centralita vaya ahí dentro puesta y no esté sujeta por ningún sitio. Pero bueno, así irán las cosas y supongo que no habrá ningún problema. De todas maneras no creo que se mueva mucho de ese sitio. Y una vez que la hayamos retirado de ahí, habrá que quitar unos 3 tornillos de tuerca, que es lo que están sujetando el plástico este, que es lo que va al coche. Así que una vez fuera, lo que hice fue limpiar el otro que me traje de desguace, ya que tenía mucho polvo y no me costaba nada pues pasarle un trapito ahí con un poco de jabón y enjuagarlo para quitarle toda la mierda que tenía, porque es que no tenía poca. Y lo volveremos a colocar justamente donde quitemos el plástico anterior y volver a colocarle pues los 3 tornillos que lo sujetan por detrás. Y a partir de aquí comienza para mí el verdadero problema, es que no podía poner la centralita porque tenía muy poco recorrido los cables, o sea, había muy poco espacio y no entraba de ninguna manera. Estuve intentando ahí jugar para que entrara y es que no había ninguna manera. La única opción era quitarle el conector que tenía debajo, pero el conector tenía soldada una chapa, la cual había que romperla, y para romperla entre el poco espacio que hay en el coche estaba muy jodido y le estuve dando ahí con lo que tenía hasta que
que dije, va, hasta aquí, meto la moladora dentro, le meto un corte como pueda y ale. Y sí, finalmente salió, pero tuve un problema que fue que quemé un poco la alfombrilla del copiloto, ya que estaban saliendo virutillas de metal bastante caliente y pues nada, eso fue lo que irritó ahí un poquillo los pelos de la alfombrilla. Fue un fallo mío no poner nada debajo, pero también lo que fue un fallo fue el ingeniero que se le ocurrió poner esta chapa metálica para proteger la centralita. Y es que fue una de las veces que más nervioso me he puesto haciéndole cosas al coche. Por una tontería estuve acordándome de su familia todo el rato. En su día lo pondrían para no poder hacer modificaciones de la centralita, que no tuvieran fallo de ahí, en fin, para que no pudieras modificarlo tú. Pero después de un rato, como he dicho, ya lo pude quitar y ya me tranquilicé porque es que me estaba cargando hasta el conector de la centralita. Fijaos cómo estaba ahí ya señalado por todas partes y dije, bueno, la voy a colocar ya y lo voy a dejar porque ya la he podido quitar y se acabó. Y para colocarla ahí no me hizo falta ni quitar el conector, directamente entraba porque ya tenía más margen de cables, porque es que antes con la chapita esa es que no se podía hacer nada. Y como se había quedado señalada la viga de estar ahí rozando algunos metales como la centralita y tal, pues nada, la pintura saltó y lo que hice fue volver a cogerla con la que la pinté en su día y darle con un pequeño pincel, aunque no fuera pistola, pero al menos tapamos esas imperfecciones y que no se nos vaya a oxidar por ese lugar. Y aquí fue donde empezó el verdadero reto, porque es que estuve mirando en el diagrama del cableado del coche y como el mío es del 99, un pre-restyling, y lo que estaba poniendo era de un restyling, cambiaba todo, o sea, los cables eran de distinto color, iban a distintos lugares, no existían, y por eso fue que tardé mucho tiempo en localizar dónde iba cada cable y que todo funcionara correctamente. Y como veis, estos cables de aquí son los del cierre centralizado que hemos quitado anteriormente, y ya averiguando dónde va cada cable, pues nada, solo quedaba ir probando uno a uno y ver que funcionaba todo, y luego pues ir zordando cada cable y meterle un poco de termorretráctil para que quedara de esta manera y así tenerlo todo lo más ordenado y lo más limpio posible, aunque de todas maneras algunos cables eran del mismo color que los que venían en el módulo GEN y los que traía el cierre centralizado del coche, pero algunos variaban y algunos ni existían. Y una vez que coloqué todos los cables que iban al cierre centralizado no funcionaba, así que tuve que poner una masa que era lo que me faltaba y lo coloqué al tornillo de la viga, y ya una vez que haya puesto esto lo que había que hacer era sincronizar el mando con el GEN, que había que darle unas 4 veces así al contacto hasta que oigamos un pitido, y eso significa de que está listo para sincronizarse el mando con el módulo GEN. Le damos a cerrar, por ejemplo, y se oirá otra vez el pitido. Después de unos cuantos segundos ya funcionará el cierre con el mando. Y de esta manera ya comprobamos que al cerrar el coche se cerraban ambas puertas y al abrir pues se abrían ambas, que era lo que yo quería. Y el portón del maletero se abría al darle 2 clics o al darle 1 pulsado. Y creo que varios parámetros de estos se pueden modificar desde una aplicación que se llama ForceScan, que va conectada al OBD2 del coche. Abajo en la descripción os dejaré cómo va todo el diagrama del cableado. En fin, puse pin C451 del cierre centralizado, que era el conector que tenía más cables, y dónde va cada pin al GEM, o sea, el pin 1 del conector 103, por ejemplo, el pin 2 del C102 y así. De esta manera parece muy sencillo, pero no sabéis la cantidad de veces que tuve que mirar el ordenador y ver dónde iba cada cable para averiguar todo eso. Y ya que estaba, lo que hice fue abrir el conector del airbag como estaba roto y le coloqué el desguace. No había que cortar cables ni nada, solo abrir el conector y listo. Y como el módulo controla, aparte del cierre centralizado, el temporizador y los intermitentes, así que hay que pasar todo el cableado de los mismos intermitentes del coche al módulo GEN, cosa que, bueno, antes de nada lo que hice fue comprobar si funcionaba todo, porque no quiero pegarle un corte a los cables, llevarlos hasta allí y que luego no funcione. Pero sí funcionaba todo, pero cambiaba el color de algunos cables, así que tuve que averiguar dónde iba cada uno. Y bueno, fijaos que al abrir el coche se encendían los intermitentes, pero al cerrarse no parpadeaban. Y al final del vídeo veréis cómo hice que parpadeasen, pero vamos, fue algo que me salió sin yo quererlo. Y una vez que hayamos visto de que funciona todo correctamente, lo que hice fue descintar los cables y los iba a pasar por este lado de la viga, por la parte trasera donde va todo el cableado original. Lo que no funcionaban eran los intermitentes del lado izquierdo y del lado derecho con el mando, cosa que estuve mirando 20.000 veces y era una simple maza que era lo que faltaba en este mando, ya que era lo que cambiaba. No era algo tan sencillo como abrir el conector del mando, sacar el pin 5 que era de color blanco y negro, ya que este llevaba masa, y conectarlo el pin 2 a este, haciendo ahí un puente, como hice también antiguamente con los faros, y de esta manera a soldarlo y ya funcionaban ambos intermitentes izquierda y derecha. Aparte de que funcionaban, teníamos el intermitente de confort. Como he dicho antes, cuando le damos un clic hacia abajo, por ejemplo a la izquierda, pues parpadea el intermitente 3 veces más, que es lo que me molaba. Y ya tendríamos la parte de los intermitentes conectadas al módulo GEN funcionando perfectamente. Aquí dejo de todas maneras cómo lo hice, los intermitentes, a dónde iba cada pin, dónde van el botón de los intermitentes del GEN, y del mando intermitentes el pin 2 que había que puentearlo con el pin 5 que era masa. Y yo me conformaba con tener estas dos partes, la de los intermitentes y la del cierre centralizado. Pero no, a mí no me gusta dejar las cosas a medias y quiero terminar lo que empiezo. Y esta es la peor parte de todas porque faltaban muchos cables del coche, faltaban pines, y como era de un pre-restyling a un restyling es que no se podía pasar, porque como he dicho cambiaba el cableado del coche completo. Y nada, la última opción que tenía era pasar 28 cables, lo del temporizador hasta el módulo GEN, que era una locura. Pero sí, no quedaba otra porque desarmé incluso la caja de fusibles y decía, a ver si faltan los pines. No, es que los pines faltan, es que
no se puede hacer de otra manera, esto está soldado y no puedo poner la caja de fusibles de un restyling porque es que cambia el cableado completo del coche, así que lo que hice fue abrir el módulo temporizador y los 28 pines que hay aquí soldados, soldarle un cable uno a uno y dejarle más o menos unos 3 metros para llevarlos hasta el módulo GEN, ya que esto era una locura y nada, eso fue lo que me tocó hacer si quería terminar la instalación porque es que no había otra manera, así que tuve que romper el módulo temporizador y así tener mejor acceso a los pines para poder soldarle un cable, y lo hice de esta manera, fijaos, soldando cada cable a cada pin, ya que eran unos 28 los que tenía en la caja de fusibles, de 32 que tiene el módulo temporizador, y luego todos estos cables irlos pasando por todo el cableado del coche hasta llegar a esta parte de aquí, pero como he dicho, lo mejor es dejar el módulo temporizador y quedarse con el cierre centralizado y los intermitentes en el GEM, pero a mí como me gusta hacer las cosas bien y me gusta complicarme la vida, ya lo sabéis, quería terminarlo todo y verlo funcionando como debería de ser, y aquí ya estaba terminando de soldar los cables del módulo, porque es que ya estaba poniendo los intermitentes ahí y ya lo único que me quedaban eran pasar estos 28 cables hasta allí y luego identificar dónde iba cada cable, porque esto fue lo más difícil de todo. Fijaos ahí la cantidad de cables que tenía que pasar por todo el cableado original después de haberlo encintado, y me dijiste que era una tontería volver a encintarlo todo, pero es que a mí me gusta tenerlo todo bien hecho y si tengo que levantarlo pues lo levanto, no hay problema porque luego lo voy a volver a encintar. ¿Recordáis que no llegué a poner el GPS de la radio porque lo coloqué en el techo y me dijiste que iba a hacer pues una especie de pantalla y no iba a dejar pasar la señal? Y es cierto, así que cogí y lo coloqué en el lado derecho del pilar y nada, ahí se quedó pegado con cinta de doble cara y quedó todo perfecto. Ya había encintado todos los cables por donde estaban pasados y ya estaban allí en el módulo GEM para hacer identificados uno a uno, incluso tuve que descolgar un poco la viga de hierro para poder quitar los cables y encintarlo todo como debería de ser. Y como tenía el salpicadero fuera, lo que hice fue hacerle el agujero donde iba el amortiguador de la guantera, que quedó regular, lo único que hice fue después para hacerle un poco de lija y la verdad es que quedó bastante bien. Ahora tenía que identificar cuál era cada pin de la caja de los fusibles del temporizador, porque estaban por aquí los cables y yo no tenía ni idea cuál era, porque muchos cables eran del mismo color y quizás me podría confundir y eso podríamos liarla. Y tanto como que me confundí en un cable y empezó a echar humo, menos mal que me di cuenta y lo pude quitar a tiempo porque es que la hubiese podido liar, ¡buah, chaval, lo que no está escrito! Aquí ya estaba probando algunos que otros cables y ya funcionaba el típico sonido cuando cambiamos con el ordenador de a bordo, al igual que cuando nos dejamos las luces encendidas que empieza a pitar el módulo GEM. Y esto mismo lo hacía el temporizador, lo único que ahora pues lo hace en esta parte del coche, que es lo único que cambia. Al igual que cuando cerramos las puertas se encarga de controlar las luces de que se apaguen poco a poco, y al igual que abrirlas que se enciendan también igual. Y esto fue lo más lioso de todo, ya que había que poner cada pin en su lugar y eran bastantes, unos 20 y tantos pines, ya que quedaron algunos sin colocar. Y ahora veréis lo que hice con los pines que sobraron, y aquí como tenía esto para guiarme donde iba cada pin en su lugar, pues nada, lo que iba haciendo era coger el soldador, ir uniendo cada cable y ponerle un poco de termo retráctil para que quedara la unión perfecta y que no se soltaran por ahí, ya que todas las instalaciones que le he hecho al coche se van a quedar para siempre y no voy a cambiarlas nunca. Y como he dicho que sobraban bastantes pines, fijaos este cable que iba conectado a ese que era mucho más gordo, así que lo que hice fue colocar dos pines en uno, o sea, dos pines de aquí, soldarlos y pasarlos hasta allí para tener dos pines en uno, para tener mayor sección de cable, porque estos eran de los limpiaparabrisas y yo veía que eran más gorditos y no me hacía ninguna gracia poner un cable que era todavía más fino, ya que estos son de 0,75 y los otros eran de 1,5, así que coloqué estos dos y fijaos que ya tenía mayor sección de cable para poder igualar al que lo íbamos a conectar, y de esta manera lo hice con bastantes cables porque eran unos cuantos lo que iban a los limpiaparabrisas. Y como no quería volver a desarmar todo para volver a pasar unos cables de mayor diámetro, pues lo único que hice fue lo que he dicho, pasar dos cables en uno y ya está. Y como faltaba un pin en un conector, lo que hice fue sacarlo de otro y colocarlo en el que faltaba, y de esta manera soldar los cables y listo, porque el pin que faltaba en el módulo GEN era el que controlaba los limpiaparabrisas, la ruletita que tiene para regularlos, o sea, esta que estáis viendo aquí, que era del 1 al 6. Y después de soldar algunos que otros cables, iba comprobando de que todo funcionaba como debería de ser, al igual que los limpiaparabrisas, el cierre, la iluminación de dentro, ya que todo esto va controlado por el GEN y antes iba controlado por el temporizador. Y esto es algo que tengo que solucionar a día de hoy, ya que aún no me he puesto con ello, y es que cuando cerraba las puertas, el testigo de las puertas del cuadro se quedaba encendido, hasta que ya averigüé qué es lo que era, ya que también el maletero forma parte del testigo este cuando se abre. Lo que pasa es que mi coche no lo traía de serie, yo ahí buscando y buscando, pero ya pude conectarlo al maletero para comprobar de que era eso, y sí, era lo que fallaba. Llevé un cable desde la cerradura del maletero hasta el GEN y fijaos, cuando cierro el maletero se apagaba el testigo, era lo único que fallaba. Y aquí es donde debería de llevar el cable cuando cerramos el maletero para que apague el testigo, y es que mi coche no lo traía de serie,
En su lugar traía una especie de taponcito, pero al colocarle el cable funcionaba el testigo, o sea, estaba funcionando eso ahí, incluso tenía un pin, lo único que el coche pues no lo traía. Así que tendré que pasar un cable desde la cerradura del maletero en ese pin que faltaba hasta el módulo GEN, el conector, o sea, el cable de color negro y rojo que era el que faltaba. Y con los demás cables de los conectores que sobraban, lo que hice fue quitarlos para tenerlo todo más ordenado posible y que estuviera bien. Y después de encintar los cables, esta fue como quedó la organización, que no me gustó nada, así que volví a rectificarla y quedó genial a mi gusto. Ya bien sujeto el GEM y esto ya estaría listo, lo único que quedaba era montar el salpicadero y volver a montarlo todo. Y por aquí dejo dónde va cada pin conectado del módulo temporizador de la caja de los fusibles al módulo GEM, ya que controlaba la iluminación interior, iluminación de las puertas, en fin, controlaba bastantes cosas, incluso el testigo del broche del cinturón, lo único que este coche no lo trae, pero que también me gustaría ponerlo en algún futuro. ¿Recordáis que el coche no funcionaba la luneta térmica trasera con el motor arrancado? Pues ya con el GEM del restyling sí funciona, porque el módulo temporizador era también lo que controlaba eso y no era compatible con el climatizador, y a día de hoy ya funciona todo perfectamente, no tengo ningún problema. Lo que sí sigue encendiendo es la tercera luz de freno. Vale, algo que quería añadir es que cuando cierras el coche parpadean dos veces los intermitentes, y eso no lo hacía antes, pero no sé qué he hecho, que lo tenía así, nada más así puesto. He cerrado el coche, hecho así, y creo que esa manera es de activar los intermitentes con el GEM. En fin, pues nada, ya tengo el módulo GEM completo, diríamos. Pues ya con todo eso listo, lo único que quedaba era montar el coche, que esto pues no lo he grabado porque es que es todo a la inversa de lo que he quitado, y de esta manera quedó la caja de fusibles con todo el cableado que le habíamos colocado nuevo. Y para apagar el testigo de las puertas, ya que todavía no he colocado lo del maletero, pues lo que hice fue poner el pin de color negro y rojo a masa y ya pues se apagaba directamente. Lo único que con un cuadro que tenía de un restyling no se quedaba así medio encendido el testigo, y este era un cuadro que me gustaría poner en un futuro. Lo que pasa que no lo puedo poner porque tiene menos kilómetros de los cuales tiene el coche reales. Lo único que hay una máquina que te los sube, pero es que donde yo vivo no hay nadie que lo haga y aparte que cobran caro por subirte unos cuantos kilómetros. Y ya con el motor arrancado, lo que hice fue comprobar si funcionaba la luneta trasera térmica, cosa que no funcionaba cuando instalé el climatizador en su día y estuve buscando ahí alguna solución. Pero no, la mejor solución es cambiar el GEN, colocarlo y ya está, ya funcionaba todo perfectamente. Y ya me queda averiguar el por qué se enciende la tercera luz de freno cuando enciendo la luneta térmica. Quizás haya por ahí alguna derivación o alguna tontería, que es lo más probable. Ya probando de que funcionaban los limpiaparabrisas, la ruletita y todo lo demás, ya solo quedaba sacar el coche y dar unas cuantas vueltas para comprobar de que todo fuera correctamente. Y sí, a día de hoy funciona todo perfectamente, incluso tengo más rango de distancia del mando al coche para abrir. De hecho, lo que más me ha gustado de esta instalación es poder solucionar el problema que tenía con los intermitentes de emergencia, tener los intermitentes de confort que se enciendan fijos al abrir el coche, parpadeen doble al cerrar y que se abran ambas puertas al darle un toque al mando. Y ya con esto doy por finalizada la instalación del módulo GEN, algo que era imposible para mucha gente. De hecho, creo que esto ya sí ha sido realmente el único en el mundo que lo he podido poner, porque es que no creo que nadie se haya puesto a poner esto en su coche, al menos en este, ya que mucha gente decía que era imposible, que había que cambiar toda la instalación del coche, y no ha sido así. Lo único que he tenido que pasar ha sido unos cuantos cables, identificar dónde iba cada uno, y sí, no digo que haya sido fácil, porque he estado bastantes días dándole vueltas al coco para averiguar dónde iba cada uno, pero funcionando a día de hoy está. Al igual que todo lo que he instalado anteriormente, que es el climatizador, los espejos eléctricos, ordenador de a bordo y la cantidad de cosas que me quedan aún por poner. Ya cuando ponía los intermitentes de emergencia no me parpadeaba el reloj ni el ordenador de a bordo. Se ve así quizás porque es que tenía la iluminación baja y por eso se ve en la cámara que parpadea, pero no parpadeaban ya. También le puse el amortiguador a la guantera y ya bajaba despacito, que era algo que también me gustaba. Y con esto doy por semifinalizada la instalación del GEN, ya que me queda por pasar el cable del portón del maletero hasta el GEN para apagar el testigo y ya podríamos decir de que estaría completa. Pues nada, aquí termina este vídeo, os espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, porque en serio, no sabéis la cantidad de trabajo que lleva hacer todo esto, y más a mí que últimamente me cuesta mucho grabar estos vídeos, así que adiós.